Seguimos compartiendo rastros de mi pueblo. Bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo rastros de mi pueblo, hoy con Graciela Claín, contando cosas realmente muy interesantes. Y ahora vamos a entrar en un tema que tiene que ver un poco con la actualidad, ¿no? Porque usted está contando de aquellos tiempos, los sistemas de estudio, pero a usted le tocó también, hasta que estuvo, digamos, activa, porque ahora está jubilada, ¿no? Sí. ¿Qué le parece los cambios que ha tenido la educación, comparándolo cuando fue su formación en aquellos años y cómo está ahora la educación? Claro. ¿Qué análisis hace un Sí, poco de yo diría que lo que hay que primero analizar con respecto a todo esto es la realidad que vive el alumno, que es completamente distinta a cuando nosotros íbamos a la escuela. Yo veo que en la sociedad actual hay muchas vulnerabilidades, tanto de los alumnos como de los docentes. ¿Por qué? Los alumnos no teníamos tantos problemas familiares, sociales, no existía la burla, no existía, ¿cómo se le dice ahora? El bullying. Hoy le dicen bullying. Bullying, jamás en la vida. Yo no sé, pero no recuerdo si me fijé qué zapatilla llevaba el que iba al lado mío. Nosotros sabíamos que cuando llegábamos nos teníamos que sacar la zapatilla y listo, pero yo no me fijaba qué guardapolvo llevaba el otro, ni si era gordo, si era flaco, si usaba lentes, no. La realidad ha cambiado mucho, y tanto social, económica, familiar, y con eso se encontró la escuela, ¿no? Yo ya cuando estaba por dejar había muchos cambios, pero lo que se acentuó en estos años últimos es increíble. Lo mismo... ¿A favor o en contra? En contra. Las vulnerabilidades, las que vividas por el docente, porque yo considero vulnerabilidad a la situación, a la característica de la persona en un momento determinado que puede ser dañado por alguna amenaza exterior. Claro. Por eso dije lo de los chicos. Y el maestro también es vulnerable, porque ha vivido tantos cambios que ya no sabe dónde está parado, ni qué es lo que tiene que hacer, ni qué es lo que no. Y los cambios siempre vinieron de antes, de después para aplicarlo antes. Increíble. Venía hoy la explicación de que había que aplicarlo y ya mañana había que salir a aplicarlo, sin saber cómo. Sin saber cómo, claro. Yo llegué a tener 123 maestras a cargo para explicarles cómo se pasaba la enseñanza de la lectoescritura desde el conductismo, yo aprendí con conductismo, a un constructivismo. Y las maestras, 123 maestras en distintos turnos, todas se ponían en contra mío. Me decía, ¿por qué voy a cambiar? Si a mí me da resultado lo que yo estoy aplicando, ¿por qué lo van a cambiar? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a partir de lo que es la educación. La educación es, si hablamos etimológicamente, lo que recibe del exterior el chico, lo social, lo familiar, lo educativo, lo televisivo, los medios, todo. Y la educación trata de exducir, es de sacar todas las potencialidades que tiene, aprovecharlas para que el chico aprenda. Claro. Entonces, se ha utilizado durante muchos años distintas formas. Usted sabe que en el año 1950 se crea la UNESCO, que es la unión de todos los países, son 94, que se dedican a la ciencia, la educación y la cultura. Esa organización, que se reúne en todos los países, nosotros formamos parte desde el año 1958, creo, de las Naciones Unidas, de la UNESCO. Y que depende de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, sí, que funciona en Francia, en París. La UNESCO, funciona en París. Y allí se comentan los problemas de la educación, no son problemas de nosotros, son problemas de todo el mundo. Sí. Cómo cambiar para que sea mejor. La UNESCO en 1950 afirma, se le enseña todo desde afuera hacia adentro al chico. El maestro da una lección y el chico tiene que repetirla.
Y eso no es educar. No hay creatividad, no hay espíritu crítico, no hay reformulación, no hay comparación, no hay conclusión de parte del chico. Todo lo recibe y lo repite. Hay que cambiar. Entonces, de ese conductismo se pasó por muchos pasos. Nos pedían a nosotros que los objetivos de los planes de estudio los pusiéramos en forma de competencias. Es decir, el chico tenía que saber organizar, definir, organizar, argumentar, todos los verbos, todo lo que el chico tenía que saber, pero no se hablaba mucho del contenido. Y la escuela sí se fue vaciando de contenidos. Luego, paralelamente a eso, se trabajó en áreas, por áreas. Y bueno, eso facilitó un poco, porque el chico relacionaba las ciencias sociales con la lengua, las ciencias naturales con la matemática, y el profesor, más o menos, trataba de hacerle ver al chico la relación que tenía una cosa con la otra. Claro. Eso fue importante y todavía creo que se va a empezar se ve nuevamente, ¿no? Y luego se pasó al constructivismo, que fue una teoría creada por Piaget e ingresada, conocida como, no es un método, sino que es un enfoque, por Emilia Ferreiro, y a eso yo iba al CIE, que me siento ahora, fracasada en cierta medida, pero no del todo, porque bueno, yo cumplí con lo que el ministerio me pedía. Yo trabajaba en el CIE como maestra instructora, y a esas maestras yo les tenía que dar la bajada que manda el ministerio. Nosotros tenemos que hacer lo que el ministerio dice. ¿Y el ministerio está conformado por quién? ¿Por políticos o por profesionales de la docencia? Hay veces que estuvo por profesionales de la docencia, que eran muy idealistas y que realmente lo vieron como algo bueno. Lo que se le critica a este método constructivista es que en España se había aplicado un poquito antes que acá, y cómo no tomamos medidas como para esperar a ver qué resultado daba y aplicarlo antes acá. De aplicarlo, claro. Lo que pasa es que es como yo le digo, llega y hay que aplicarlo mañana. Claro. Además, los maestros no se sentían seguros para aplicarlo. ¿Qué pasó? Se le enseñaba una palabra con una letra y en cada extremo de la lámina eran todo el abecedario con las 4 letras, la minúscula imprenta, la mayúscula y la mayúscula imprenta. Y el objeto. En base a eso, nosotros hacíamos conversaciones de temas determinados. Un tema, por ejemplo, un cuento. Y el chico contaba, cada uno escribía la palabra del cuento que más le había gustado. No la que la maestra escribía en el pizarrón como en el otro sistema, que poníamos la palabra, las dividíamos en sílabas, las deletreábamos, las volvíamos a poner en sílabas y luego la uníamos nuevamente. No, acá cada chico escribía la palabra que quería. Imagínese para el maestro, tenía que atender a todos con una palabra distinta. Fue complicadísimo para el maestro, muy complicado. Yo tuve primer grado, le digo que dejé alma, corazón y vida, porque con grandes satisfacciones, era un primer grado integrado. Usted sabe que cuando viene un primer grado del jardín de infantes, viene con un diagnóstico, porque hay evaluaciones diagnósticas, evaluaciones en procesos y evaluaciones finales de año, que sirven como diagnóstico para el otro año que se inicia. Claro. Yo acá recibí en el primer grado chicos que venían de un jardín, de otro jardín, de otra ciudad. Y sin embargo, bastante bien salió. Bastante bien. Mi hijo Federico estudió con este sistema. No tiene ni una falta de ortografía. ¿Qué ocurría? Los padres veían una palabra mal escrita y que el maestro le ponía muy bien. ¿Por qué? Porque el chico estaba construyendo, había distintos pasos para construir. Si el chico había puesto música y le faltaba la U, y había puesto la M, sí, K, le ponían muy bien. ¿Por qué? Porque estaba en camino de construir. Ya se va a dar cuenta que le faltaba una.
todo era más lento, era constructivismo. Claro. Entonces esto llevó a que no todos los chicos aprendieron con este sistema, con este enfoque, tan fácilmente, sino que fue arrastrando las faltas de ortografía, dicen, que se debe a esto, que no aprendieron todos, porque el conductismo facilita todo. Usted habla de una situación, el chico propone una palabra, la escribíamos en el pizarrón, el maestro, la dividíamos en sílabas con los chicos. Claro. Si los chicos no sabían leer ni escribir, entonces el maestro lo hacía, los chicos repetían, y por ejemplo, qué sé yo, campana o cualquier palabra. Y luego pasábamos a sílabas, leíamos las sílabas con los chicos, y luego las letras, los fonemas. Luego volvíamos a la sílaba con los chicos y componíamos la palabra. Eso es el conductismo, es decir, el método alfabético silábico. Después se pasó al método global, que se partía de la palabra, para globalizarlo un poco más. Y después se pasó al constructivismo. Ahora se volvió otra vez al conductismo. En este momento volvimos al conductismo, porque es lo que más seguro dio resultado a muchos. Pero mire, yo hago una observación al sistema educativo desde el punto de vista de las vulnerabilidades. Yo, como soy profesora de filosofía y pedagogía, me habilitaba para tener, como tenía psicología dada, me habilitaba para tener grado A. El grado A, en los años 70 y pico, en la escuela 1, yo tenía, la señora Noemí Santilla y yo teníamos los grados A. Eso tiene un sentido. A, Claro. B, No. nunca supe por qué. No, este grado A es distinto, porque el grado A puede ser A porque son muchos chicos y los dividimos, A y B. Ah, bien. Y este era grado A porque eran poquitos chicos, no podíamos tener más de 13, que tuvieran dificultades. No era estático. Yo considero que se puede pasar ese chico. Una vez que se puso a tono con lo que debía traer desde el jardín, podía pasar a un primero común, al A o al B. Y yo me traía otro que tenía dificultad y lo ayudaba, ¿me entiende? Claro. Es decir, con poquitos chicos un maestro le ayudaba a aquellos que tenían mayor dificultad y salían del problema. Porque ahí está el punto. Hoy, si usted tiene una clase con 30, 30 y pico alumnos, no es lo mismo la atención que le puede prestar a esa cantidad que cuando son menos. Es cuando son menos. Y ahí creo que está la clave de todo. ¿Sabe por qué se sacó? ¿Por qué? Se pensó que el chico se sentía diferente, que se sentía minusvalorado por ir a ese grado. Usted sabe que yo tengo empresarios de San Andrés de Giles que son muy exitosos y que fueron a esos grados A. Yo le cuento una pequeña anécdota para cerrar porque nos estamos extendiendo. Cuando yo hice hasta segundo año de la escuela industrial y dejé, en realidad no me gustaba tanto la parte del estudio, Sí, no sé, me gustaba más ir a trabajar. Cuando fui al colegio industrial me costó un montón. Eran un montón de materias y éramos un montón. Y por ejemplo, matemática, dibujo, física, era un desastre. Paso siguiente, cuando tendría que ser el tercer año empecé a trabajar en una fábrica donde era tipo como las escuelas taller que había antiguamente. Claro. Estudiábamos y trabajábamos. Teníamos un profesor y éramos 5 nada más. claro. Y yo le puedo asegurar, porque ahí cuando llegaba fin de año se daba un examen, y en aquel tiempo era 6 lo mínimo, pero ahí era 7. Y si no rendía, no es que se iba a marzo, como normalmente Sí. eso va a diciembre, afuera, lo echaban. Era así. Las famosas escuelas profesionales, Claro. extraordinarias. Y tenía todos 9 y 10 en esas materias que en la escuela industrial no le podía dar nada. Y era justamente porque este hombre nos miraba y se daba cuenta si había entendido o no. Y por ahí en un momento escribía, vos no entendiste esto. Y creo que toda la clave está por ahí. Pero Cosa que hoy, es lo que yo pienso. Mire,
había primero, segundo y tercero. Luego se sacó por el motivo que le digo, porque se iban a sentir minusvalorados. Para mí tenía que seguir hasta séptimo. Sexto, si hay sexto, hasta sexto. Siempre igual. Para enseñarles a estudiar para todo. Claro. Y para que entraran a un secundario bien preparados. Cosa que hoy no ocurre. Que hoy no ocurre. Es muy difícil. Y se va arrastrando. El secundario recibe mal preparados, salen mal preparados del secundario y llegan a la universidad mal preparados. Y usted sabe que no es la vulnerabilidad más grande que tiene un chico el hecho de estar en una clase y no interpretar lo que están diciendo y no poder seguir al grupo. Es terrible. Sí, eso es a mí muy me feo. pasó. Y por eso digo, y es lo que veo que hoy está fallando, ¿no? Tremendamente. Una de las cosas que yo reformaría. Otra de las cosas que yo reformaría es agrupar las escuelas rurales. Porque la socialización enseña, aprende el chico socializándose. Y por ahí en una escuela rural tiene 1 de primer grado, 2 de segundo grado, 1 de tercero, 4 de cuarto. Entonces, es muy difícil dar clases. Fue la experiencia más difícil que yo tuve. Para atender a todos, en cada una de sus necesidades, en Tuyutí estuve yo 3 años, y yo digo, ¿por qué no agrupar a una escuela tan grande como, digo yo, es una sugerencia, al edificio más grande, anexarle Tuyutí, por ejemplo, y Grilo? ¿No se ahorraría mucho en docentes? No se ahorraría mucho en docentes, porque cada grado tendría docente, un docente, o cada 2 grados, pero no un docente para 9 grados, como había antes, porque estaba octavo y noveno. Imposible. Bueno, con la disculpa del caso, nos hemos excedido un poco porque todo empieza y termina, ¿no? La charla esta está bárbara y daría para seguir para mucho más. Largo rato. Pero bueno, básicamente hemos podido explicarle a la gente de qué se tratan estos cambios, ¿no? Sí, sí. Que muchos no lo interpretan. Le agradezco que haya venido este ratito a compartir estos recuerdos y esta charla. Yo le agradezco a usted. He pasado un momento muy agradable, recordando todo aquello. Simplemente fue eso. Tan lindo. Entonces yo solamente ahora le digo a nuestra gente que nos despedimos como siempre con la música y los espero para compartir una próxima emisión, siempre buscando los rastros de mi pueblo. Adiós, adiós, amada mía. Adiós, adiós, amada mía. Te amo y la palabra muere en la distancia gris que nos aleja mientras gotea la arena de los días. Nunca podré olvidar tu despedida ni aquel último roce de tu pelo. Se agiganta mi angustia indefinida por el amor truncado, y es por eso que reniego de mí y de tu partida, de lo convencional donde estoy preso.
Adiós, adiós, amada mía. Adiós, adiós, amada mía. ¿Quién pudiera saber por qué se quiere? Porque el amor hasta de amor se queja y él no sabe ni borrar las lejanías. Nunca podré olvidar tu despedida, ni aquel último roce de tu pelo. Se agiganta mi angustia indefinida por el amor truncado, y es por eso que reniego de mí y de tu partida, de lo convencional donde estoy preso. Adiós, adiós, amada mía. Indefectiblemente Nacional presenta Rastros de mi pueblo. 60 minutos con la historia, la música y nuestras historias de siempre. Rastros de mi pueblo por Canal 2 Gol Cable.